Felipe II, demonio del mediodía o príncipe de su tiempo. Fue monarca de España, de Nápoles y Sicilia en 1554, de Portugal y de Inglaterra e Irlanda por su matrimonio con María Tudor, de toda la América del Sur y de las Islas Filipinas y otros territorios de Asia. Llegó a gobernar más de la mitad de Europa Occidental. Era el monarca más poderoso de la tierra en aquellos momentos, por eso se decía que en cuyos dominios nunca se ponía el sol. No es de extrañar, por tanto, la inquina que despertaba en los demás monarcas y líderes de la época y que algunos le denominaran incluso el demonio del sur. Cuenta en las últimas revisiones históricas interdisciplinares que las causas y los orígenes de la leyenda negra de Felipe II y por ende de España, que aún hoy se mantiene, no es más que un tópico forjado tras el final de la Guerra de Flandes o Guerra de los 80 años, que fue de 1568 a 1648. Esta guerra se ha presentado siempre en los colegios holandeses como una lucha de liberación contra España. Así, Guillermo de Orange era el heroico padre de la patria, protestante que luchó contra el ocupante católico Felipe II y el duque de Alba, gobernador español, personaje sanguinario que ejecutó las órdenes del monarca español. Sin embargo, Felipe II no era un tirano invasor, era el soberano legítimo, herencia que recibió de su padre de las 17 provincias, denominación que durante el siglo XVI se otorgó a los 17 territorios de la región de los Países Bajos, que comprendía los actuales Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, el norte de Francia y una parte del oeste de Alemania, pero estas ya eran independientes de España. Antes de que todo se desbordara, el objetivo era ganar libertades para los protestantes y que las ciudades y autoridades locales tuvieran más poder de decisión. Pero el conflicto se transformó en guerra civil, con un grupo pequeño de calvinistas defendiendo su religión y modelo social, y la nobleza católica que quiso dominar la situación para proteger sus intereses. Al principio, el 90% de los holandeses era católico y el calvinismo minoritario durante siglos, pero la historia del país necesitaba un enemigo extranjero para demostrar que se había luchado contra el opresor por la libertad política y la intolerancia religiosa, y este fue el Imperio Español. Lo cierto es que también hubo guerras de religión en Francia e Inglaterra, es decir, el conflicto religioso católico-protestante fue internacional porque el protestantismo ya existía en otros países. En Inglaterra la gran persecución de católicos solo estaba empezando en 1572. En Francia las matanzas eran cosa de cada día. Después de 1572 en los Países Bajos murieron más oponentes religiosos a manos de los calvinistas rebeldes que en todo el reinado de Felipe II bajo la Inquisición. El final inesperado de esta guerra fue el reconocimiento de la corona española de la independencia de las 7 provincias unidas a través de la Paz de Westfalia en 1648 y la creación de los Países Bajos y Bélgica. Más tarde, en el siglo XVII, esta guerra es ya global y de índole económica, con la presencia de holandeses en Asia o el Caribe, convertida ya en potencia mercantil en pugna con España por la dominación de los océanos y las colonias. En todo ello, Bélgica es la gran olvidada porque permaneció al lado de Felipe II. Felipe II fue un hombre considerado como inteligente, muy culto y formado, aficionado a los libros, la pintura y el coleccionismo de obras de arte, relojes, armas, curiosidades, rarezas y muy especialmente a la arquitectura. Era un gran aficionado a la caza y a la pesca. Nos cuentan los biógrafos que era de carácter taciturno, prudente, sosegado, constante y considerado, y muy religioso, aunque sin caer en el fanatismo del que le acusan sus enemigos. Dicen ciertos estudios psicológicos de su persona que era reservado y culto, a la vez que tímido e inseguro, bajo una serenidad que le valió una imagen de frialdad e insensibilidad. No tuvo muchos amigos y ninguno gozó completamente de su confianza, pero no fue el personaje oscuro y amargado que se ha transmitido en la historia a través de la leyenda negra. El carácter obstinado y riguroso lo desarrolló desde la infancia, pues tuvo una educación muy severa, debido principalmente a que era el único heredero varón al trono y fue objeto de muchas presiones.
Mientras el joven Felipe crecía en España, empezó a regir España en nombre de su padre casi siempre ausente cuando contaba 16 años de edad. Desde el extranjero, la lejana sombra de su padre proyectaba unas expectativas casi imposibles de cumplir. Carlos V era un hombre de acción, vencedor de múltiples batallas, un viajero cosmopolita que dominaba 5 idiomas, un maestro de la frase y un encantador de víboras políticas. No es difícil imaginar que Felipe II se sintiera abrumado por la pesada carga no solo política sino también psicológica y espiritual de su herencia dinástica. La incapacidad de cumplir estas expectativas era básicamente porque sus talentos eran distintos a los de su padre, pero esto le causó una profunda inseguridad y falta de autoestima que arrastró durante toda su vida. Felipe II nunca consiguió ser mucho más parecido a Carlos V en su carácter. Sin ir más lejos, el rey prudente sentía aversión por los escenarios bélicos y prefería ser quien enviaba a los soldados y no el que combatía, al contrario que su padre y su hermano, cuya actividad militar les había situado en la primera línea de múltiples batallas. A pesar de todo, su trato humano era cordial, rara vez se le recuerdan arranques de ira, y no fue el personaje oscuro y amargado que se ha transmitido en la historia, aunque tampoco fue un hombre vitalista y alegre. Baste decir que vivió la muerte de sus 4 mujeres y de 5 hijos. En relación a su fama de prudente, el testimonio de sus secretarios respalda que sus procesos de toma de decisión eran extremadamente lentos, en parte porque quería siempre supervisar hasta el último detalle. Sin ser el fanático religioso que han trazado sus enemigos, sí era profundamente religioso y tenía una visión mesiánica de sí mismo. Adoraba la rutina, el orden y la puntualidad y tenía un celo excesivo por la higiene personal. Su leyenda negra surge en Europa debido a las numerosas guerras internacionales que mantenía el imperio y que lo convertían en un enemigo potencial para todos los países cuya religión no era la defendida por la religión católica, es decir, para los protestantes, luteranos, anglicanos o calvinistas de Inglaterra, Holanda, etc., que temían que al imponer una religión universal, Felipe II querría convertirse en monarca universal. Esta leyenda fue favorecida por libros como Exposición de algunas mañas de la Santa Inquisición Española de Reginaldo Gonzalo Montañés, acusando al imperio de fanatismo y crueldad a través de la Santa Inquisición. También de algunas obras de Fray Bartolomé de las Casas, particularmente la titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se propone denunciar los destructivos efectos que tuvo para los pueblos indígenas de América la temprana colonización española, así como la apología escrita por Guillermo de Orange, que acusa a Felipe II de ser el asesino de su propio hijo Carlos y de su esposa Isabel de Valois por motivos muy oscuros. También por aspectos relacionados con su vida privada, como la supuesta relación secreta del rey con Ana de Mendoza, y que dice que su segundo hijo Diego era en realidad el hijo ilegítimo del rey, o la que dice que vivía amancebado con su propia hermana Juana. Su secretario Antonio Pérez también contribuyó en gran medida en aumentar la mala imagen del monarca. Otra leyenda falsa es la que dice que se encerraba en Castilla y en el Escorial, pero esto carece de fundamento. De hecho, fue el monarca más viajero de su tiempo. Había pasado 14 meses en Inglaterra y 5 largos años en los Países Bajos. Su experiencia sobre Alemania se basaba en el año y 3 meses que residió en ese país. Navegó por el Mediterráneo y el Atlántico, estuvo 2 años y 4 meses en Portugal y en total pasó 3 años en Aragón. Dentro de la Corona de Castilla conoció todas las provincias e hizo 2 visitas al Reino de Navarra. Su movilidad disminuyó en los últimos 10 años de su vida, pero a lo largo de los 60 años anteriores nunca paró.